Le hemos dado seguimiento a este tema. Estamos hablando de lo que se vivió en Chimalhuacán. Efectivamente, tenemos pues una situación difícil en la zona oriente del Estado de México con las agresiones por parte de las autoridades. No digo que se concentren en ese lugar, en lo largo y ancho del país. Aquí le hemos relatado las agresiones que han recibido en Oaxaca, en Chiapas, en distintos municipios del Estado de México, en la Ciudad de México. Pero este fin de semana las protestas feministas se concentraron en el municipio de Chimalhuacán y pues para hablar más sobre ese tema, agradecemos que una activista que en ese momento estuvo nos tome la comunicación. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por el espacio. Ella es integrante de la colectiva Amor no es violencia. Sí, así Efectivamente, es. Nelly Ornelas, ¿verdad? Es correcto. Es correcto. Muchas gracias por tomarnos la comunicación. De entrada, cuéntanos más o menos qué pasó. Este sábado hay varias versiones. Antes del corte ya se las dábamos a nuestro público. La versión de la fiscalía, que hubo una detención de 2 policías y que pues se abrió una carpeta de investigación por agresiones. Además que pues la fiscalía se queja de que entraron a sus instalaciones de manera violenta. Hay una protesta por policías de Chimalhuacán en donde denuncian que pues estas 3 mujeres no son las culpables. ¿Qué dicen ante esto ustedes? Y además si hubo represión, presiones por parte de policías municipales de Chimalhuacán, como se habló en redes sociales. Ok, bueno, antes que nada quiero comenzar contándoles que todo lo que nosotras grabamos, difundimos y se subimos, no lo inventamos nosotras, eso está en redes sociales. Aunque las autoridades digan que no hubo exceso de fuerza, ahí están los videos, se observa perfectamente cómo descienden con armas largas, se observa cómo desde 2 horas antes de que se llevara a cabo ese operativo, llegaron y estuvieron movilizándose alrededor de la fiscalía donde nosotras nos encontrábamos, policías vestidos de civil. Creo que en estos momentos van a tratar de deslindar obvias responsabilidades porque evidentemente todo lo que hicieron en la noche del sábado fue una violación a los derechos humanos. Justifican ellos que había violencia por parte de las manifestantes sin ellos considerar que esa manifestación es la punta del iceberg de una historia que comenzó en 2019. En el año 2019 en Chimalhuacán, una niña de 12 años fue levantada, secuestrada y torturada por policías. Estuvo desaparecida más de 3 días y cuando la regresaron viva, afortunadamente gracias a que su mamá no dejó de buscarla e hizo todo lo posible y lo imposible, la presentaron con signos de violencia sexual. A partir de ese momento se iniciaron, al parecer, investigaciones sobre este asunto, pero lo que ocurrió fue que su familia comenzó a ser víctima de acoso y de violencia constante por parte de autoridades, no solo del municipio de Chimalhuacán, sino también estatales. ¿Y a partir de eso, el día sábado, el día viernes en la noche, aproximadamente a las 8:40, Irene, la madre de esta menor de edad, es detenida por una policía de tránsito que no estaba en sus facultades a las 8 de la noche estar siguiendo a esta mujer. La detienen, le inventan un par de cargos, la suben a la patrulla y la comienzan a torturar. Fueron 3 mujeres, una cuarta que no está identificada, que no se presentó, y un quinto elemento que es el comandante, que es como nos dicen que es el apodo de la comisaría, no sabemos si de tránsito, seguridad municipal, pero se movilizaron en patrullas de tránsito, ni siquiera eran las municipales. Una vez que comienzan a buscarla, no la presentan inmediatamente, tampoco estaba en el Registro Nacional de Detenciones esta información, y bueno, colectivas feministas es en ese momento que comienzan a difundir que las patrullas TM 915, TM 820 y TM 448 cometieron el delito de desaparición forzada contra una mujer que es activista y defensora de derechos humanos, porque además de acompañar y llevar el tema de su hija, ha acompañado a algunos otros. Entonces llega a la fiscalía su hija, junto con la señora Lidia Florencio, defensora de derechos humanos y madre de una víctima de femicidio en Chimalhuacán, Diana Florencio, y la defensora de derechos humanos Irina Buendía, que también tiene el tema de su hija Mariana Lima, asesinada en Chimalhuacán. Entonces, aunque la fiscalía trate de decir que se irrumpió violentamente, que eran manifestantes y que hubo violencia, no, todo esto fue una estrategia muy bien definida de protesta y de iconoclasia, porque no fue vandalismo, fue iconoclasia. No en ningún momento se atentó
atentó contra algún negocio particular, en ningún momento se atentó contra algún civil, en ningún momento se entró a la fiscalía. Sí hubo consignas de que si no presentaban al comandante no nos íbamos a mover de ahí. Esas fueron las palabras. Incluso la señora Irene Buendía aproximadamente a las 9:30 de la noche salió, todavía habló. Nosotras todo lo tenemos registrado en vivo. Tenemos registrado cómo la fiscal llegó, habló con la madre de esta pequeña, con Irene, con las defensoras, y al momento de retirarse, con una seña que ella hizo, todos los policías se fueron encima de las compañeras. Y bueno, lo que viene es compañeras descalabradas, teléfonos rotos, teléfonos robados, compañeras que en su momento y de primera mano no localizábamos porque estaban detrás de una valla de policías en donde las estaban golpeando. Se robaron incluso cosas que teníamos ahí. Nosotras no traíamos armas, no traíamos tubos, no traíamos nada. Entonces sí consideramos que fue un exceso la manera en cómo llegaron los elementos de la fiscalía, porque como repetimos, este hostigamiento estaba desde la tarde cuando empezaron a llegar elementos vestidos de civil. ¿Qué sigue después de estas manifestaciones que se dieron este fin de semana? Son, entiendo, varias colectivas las que apoyaron en estas protestas, pero también, como nos acabas de platicar, pues fueron varias también mujeres las que fueron golpeadas. ¿Qué sigue? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a tomar acciones legales? ¿Van a seguir con las protestas? La acción legal se tiene que llevar por oficio. La fiscalía argumenta que no se detuvo en flagrancia los elementos, pero en realidad es una cosa ilógica. Creen que tenemos un desconocimiento de las leyes y no es así. Ellas fueron presentadas en el momento. En este momento se está llevando a cabo en el penal Neza Bordo la audiencia para determinar si se vinculan o no al delito. Y es que la tortura y la violencia son delitos que se persiguen aunque no haya una denuncia. La denuncia está, todo el día sábado, todo el día se estuvo interponiendo la denuncia, hasta apenas en la tarde-noche la compañera Irene fue revisada por un médico legista. Hoy en la mañana había elementos de tránsito buscando la liberación de estas mujeres, pero es que ellas no son inocentes, ellas están plenamente identificadas como las agresoras, pero totalmente, ellas iban a bordo de la patrulla. Sí hay una carpeta de investigación, es la autoridad la que tiene que hacer su trabajo. Nosotras como feministas acompañamos y hacemos toda esta chamba fuera en las calles porque la autoridad no lo hace. Nosotras nos estamos moviendo para conseguir gastos médicos para todas las heridas, gastos médicos para las mujeres que no fueron agredidas físicamente pero que presentan crisis nerviosas, y todo esto que implica los gastos legales, porque además, vamos a ser honestas, no podemos confiar en las intermediarias, las asesoras jurídicas que envíe la Fiscalía, porque llevan 3 años ignorando este tema. Desde hace 3, la fiscal tuvo conocimiento de la desaparición de Irene desde el viernes a las 8 de la noche. Se presenta más de 24 horas después, pero para darle indicación de que nos golpeen. Creo que efectivamente somos colectivas del Estado, pero también acuerpadas por colectivas de todo el país, y esto va a llegar hasta las últimas consecuencias, porque recordemos también que la primer movilización que desató la iconoclasia en la Ciudad de México, que fue la del 16 de agosto en el Metrobús de Insurgentes, ocurrió precisamente porque policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana violaron a una niña de 17 años en Iztapalapa. Entonces, nosotras, si lo que esperan es que nos quedemos con los brazos cruzados, no va a ocurrir. Nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias legales, en las calles, en las protestas, mediáticamente, a lo que tope, porque de verdad estamos cansadas. Que la autoridad, quienes se supone que deben de cuidar, a esas a las que les hacen performance, el mismo gobierno regalándoles flores para quitarles la violencia que representa por ser el mismo brazo armado del Estado, nosotras ya no nos vamos a quedar calladas. En este momento ya estamos denunciando ante organismos nacionales e internacionales y buscando que este tema no se quede solo en el Estado, porque son las autoridades estatales y municipales las que no han dejado de acosar a esta familia. ¿Qué sigue? Mediáticamente nosotras no nos vamos a detener y no vamos a permitir que sea la autoridad la que no haga su trabajo, porque son ellos los que tienen que investigar. ¿Cómo es posible que dijeran, es que no tenemos médico legista?
y 24 horas después todavía no tenían médico legista. Entonces, ¿en dónde están los recursos de las instituciones? ¿De qué sirve que existan protocolos y papeles en leyes si en realidad son las mismas autoridades las que no están cumpliendo con su trabajo? Nosotras, colectivas de todo el país, en este momento ya somos más de 50 colectivas las que nos estamos organizando, porque no vamos a permitir que esto siga pasando, y que sepan perfectamente que esta familia está totalmente respaldada por todo el movimiento nacional, independientemente de las corrientes que tengamos, liberales, incluyentes, etcétera. Todas vamos a acuerpar a esta familia y esta historia, porque nuestra pequeña hermanita tiene 16 años y ya le tocó ser víctima y sobreviviente también del abuso de policías y de instituciones, y que en estos momentos, ya que está acompañada, lo que vamos a hacer es irnos hasta el final. Nelly, por último, ¿creen que esto se debe pues a una mala estructuración de la justicia en México, que es muy desigual? Y te agrego además otra cuestión aquí. ¿Tienen miedo? En los últimos años, en los últimos 2 años, hemos visto asesinatos de ambientalistas, de activistas sociales, de activistas en pro de la defensa de los derechos humanos, de periodistas. Vivimos una ola de agresiones por parte del Estado. También te incluiría la pregunta, ¿tienen miedo? Hace tiempo que el miedo cambió de bando, y desde que nosotras nos encontramos, y no hablo solamente por el grupo de colectivas que está acompañando esto, sino hablo del movimiento nacional. Somos millones de mujeres en las calles, y creo que el miedo es una emoción que se siente cuando no sabes a dónde recurrir. Y si bien estas cosas que nos están pasando nos están enseñando, son protocolos que vamos creando, que se van sacando de nosotras. Y creo que el miedo, más que eso, es una responsabilidad al Estado, que si algo nos pasa, todas las mujeres involucradas en este caso, en este acompañamiento, y sobre todo a la familia de Irene, los hacemos responsables al Estado, y se los dijimos cuando no nos la querían entregar. Si no la presentan, aténganse a las consecuencias. Y eso es algo que se ha venido viendo desde 2020, desde 2019. El movimiento feminista no está jugando. No estamos mintiendo, lo que decimos lo hacemos. Creo que esa es la principal motivación del odio que hay sobre el movimiento, porque estamos organizadas y no vamos a dar un paso atrás. Esta respuesta es el equivalente a que efectivamente llevan años de corrupción, años de inseguridad. La tipificación del feminicidio comienza porque no había cómo nombrar las muertes violentas de mujeres. Desde Ciudad Juárez se fueron extendiendo, y en este momento la hazaña no solo de los feminicidas contra las mujeres se extendió a todo el país, sino también vemos que la autoridad es, precisamente hace unos días lo reconoció el propio Alejandro Encinas, es la autoridad quien intimida y quien acosa a los manifestantes, a los activistas, a los defensores, a los periodistas. A pesar de las emociones que se puedan sentir, somos una red muy grande, no vamos a retroceder, y hacemos responsable a la Fiscalía, a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, al gobernador Alfredo del Mazo, al nuevo titular de la Fiscalía, José Luis Hernández, a todas las autoridades de la seguridad y de la vida de las mujeres, que si en meses siguientes ocurre cualquier cosa con cualquiera de las mujeres, vamos a responder. Bueno. Así que esperamos y solicitamos que hagan su trabajo en lugar de amedrentar y acosar a las feministas. Bueno, Nelly Ornelas, integrante de la colectiva Amor No Es Violencia, te agradecemos muchísimo esta información que nos compartes, y pues estaremos al pendiente de lo que suceda. Ojalá que en próximos días podamos establecer una nueva plática contigo para darnos más detalles sobre lo que vayan a hacer, qué tanto se ha avanzado y cuál ha sido sobre todo la respuesta de las autoridades. Muchísimas gracias, Nelly. Gracias a ustedes, estaremos pendientes. Claro que sí. Hasta luego.